Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a, en este video un poco queremos presentarles algunas cuestiones de la materia. Ya estuvimos charlando la semana pasada, pero bueno, como saben, esta semana tenemos feriado justo en el día en el que nos toca, en el que nos tocaría la materia presencial. Y como estamos, ustedes saben también, en un semestre particularmente complejo debido al conflicto universitario que que estamos atravesando debido al no cumplimiento de la ley de financiamiento educativo, del financiamiento universitario por parte del gobierno. eh, bueno, no queríamos dejar pasar el tiempo para, sin al menos, iniciar algunas cuestiones de la materia que nos parecen importantes, sobre todo en cuestiones temporales que necesitamos que empiecen a ocurrir. Algo ya les adelantamos la vez pasada, pero bueno, hoy vamos a intentar ir un poco más. Voy a hacer un esfuerzo para que esto no sea excesivamente largo, voy a intentar que sea una clase breve, pero de todas maneras que tenga contenido. Así que voy a empezar compartiendo la pantalla y a partir de ahí nos ponemos a trabajar. A ver, déjenme un segundo, quiero cambiar algo primero de lugar. Acá esto. Ahora sí. Bien. Entonces, formalmente, en nombre de Ernesto y mío, les damos la bienvenida a una nueva cursada de la materia Residencia 2 para el profesorado de física. Esperemos poder sobrellevar algunos inconvenientes que hay, como ya les dije, respecto de los conflictos eh, universitarios, pero bueno, esperemos poder tener una cursada interesante. Creo que es una linda materia, y además de que es una linda materia, es una materia que nos parece que es fundamental para su formación como profes de física. Así que voy a empezar, como les decía, haciendo algunas presentaciones generales, porque si bien algo ya les contamos la semana pasada, está bien como tener eh, un pantallazo general de qué se trata, ¿sí? Empiezo con lo que es más obvio. Esta es la única materia anual que tienen en la carrera y tiene una característica, y es que requiere una gran disponibilidad horaria. Eso es un tema serio a tener en cuenta, ¿sí? Porque esta materia incluye, además del horario de cursada, una necesidad de realizar la práctica docente que implica bastante tiempo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de eso, pero bueno, ya empiezan a hacerse la idea de que esta materia tiene un tiempo de cursada presencial y además un tiempo nada despreciable de dedicación en las escuelas, ¿sí? Eso, bueno, como para ir teniéndolo en cuenta. Las clases presenciales de la materia, por supuesto, son los martes de 18 a 22, en principio presenciales, pero bueno, vamos a ir viendo también cómo avanza el conflicto y bueno, en función de eso ajustaremos tuercas por donde haga falta. También con Ernesto les ofrecemos espacios de consulta presencial por fuera del horario estricto de la cursada. Normalmente martes y jueves por la tarde, pero podemos también intentar, si estos días no les quedan bien, buscarle alguna vuelta para otros días. Estos días yo les puedo asegurar que estamos disponibles. Y si no, por supuesto, también vía mail, obviamente. Respecto de cómo está organizada esta materia, creo que quizás lo más importante para llamarles la atención en este momento es que está organizada como en dos grandes tramos. Es una materia anual, pero ocurren ciertas cosas en el primer semestre y ocurran otras cosas en el segundo semestre. Y una cosa que es bien importante es que es necesario tener aprobado el primer tramo para poder iniciar el segundo. ¿Sí? Esto es un punto importante. La materia es anual, pero tenemos que tener resueltas las cosas del primer semestre antes de que cada uno de ustedes pueda iniciar el segundo semestre. ¿Sí? Em, Va a haber como parte de la materia, esto se los vamos adelantando porque me parece una cosa interesante, vamos a hacer un trabajo sobre la actuación en el nivel superior. Esto tiene que ver con que parte de sus incumbencias profesionales, además de dar clases en las escuelas secundarias, implica también que ustedes van a estar habilitados a dar clase en el nivel superior, por ejemplo, en las escuelas terciarias, en los institutos terciarios. Entonces, en la segunda parte de la materia vamos a hacer un trabajo no muy largo, pero un trabajo sobre el tema que nos va a permitir discutir un poco las particularidades de la actuación en el nivel superior y, bueno,
generarles algún entrenamiento o algún simulacro de cómo se presenta un proyecto cuando quieran cursar por horas en ese nivel. Y por supuesto, la materia se termina, digamos, con la escritura de un informe final. Todo esto vamos a ir charlándolo con más detalle. Detalle importante, la materia tiene final obligatorio, no tiene examen final obligatorio. En términos de esta organización que les contábamos de la materia, bueno, en el primer semestre esencialmente lo que vamos a hacer es vamos a abordar algunas cuestiones teóricas, conceptuales, como ser evaluación, diseño de secuencias de enseñanza, esto de que les decíamos en el trabajo en el nivel terciario, más algunos otros temas de interés que vamos a ir trayendo nosotros o que vamos a tomar también a partir de intereses que nos puedan ir planteando ustedes. La actividad que nos va a llevar el grueso del tiempo de este primer semestre tiene que ver con el diseño de una planificación de entrenamiento. Ustedes en este año van a planificar 2 veces. Vamos a hacer una planificación de entrenamiento durante el primer semestre y una planificación, entre comillas, en serio, en el segundo semestre, que es la que van a llevar al aula y sobre la que van a hacer sus prácticas, ¿sí? Y en el primer semestre, mientras estamos haciendo la planificación de entrenamiento, que en principio no tiene nada que, o no tiene mucho que ver con lo que ustedes van a ir a hacer después en su práctica docente, este es una de entrenamiento con consignas y con condiciones que les vamos a poner nosotros, pero en paralelo, durante el primer semestre lo que sí va a ocurrir es que ustedes van a tomar contacto con el profe que los reciba en su aula, que los vaya a recibir en su aula para hacer sus prácticas docentes y obviamente con la institución en la que eso ocurre y van a iniciar toda una serie de actividades de observación, tanto institucionales como de clases concretas de ese profe en ese curso, para empezar a conocer el curso, empezar a conocer la institución, empezar a conocer al profe, etcétera, etcétera. Y eso va a ocurrir a lo largo de bastante tiempo del primer semestre. O sea, esas observaciones de clase son muchas, o sea, van a estar bastante tiempo en el aula haciendo esas observaciones de clase. Las condiciones para aprobar el primer tramo, que son las que los habilitan, como les decía, a pasar al segundo, son presentar en tiempo y forma y aprobar, por supuesto, la planificación de entrenamiento y asistir a todas las instancias de observación de clases pautadas, ¿sí? Después, asumiendo que todo esto anduvo bárbaro, que esperamos que así sea, pasamos al segundo semestre. El segundo semestre sí, la actividad central, principal, la que nos va a llevar más cabeza, más tiempo, es justamente la de elaborar de manera tutoriada por nosotros, ¿no? Una nueva planificación, como les contaba hace un ratito. Esta nueva planificación sí va a estar pensada concretamente para el tema y para el grupo que les hayamos asignado, ¿sí? Y esa planificación se va a desarrollar, como les decía, tutoriada por nosotros, pero también va a estar en coordinación con el propio docente o con la propia docente que cumple las tareas de coformación, o sea, quien los recibe o quien las recibe en su aula, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer la práctica. Una condición importante, todo esto lo vamos a seguir charlando, pero nos pareció interesante hacer como una introducción general a la materia. Eh, Antes de que la fecha correspondiente al inicio de la implementación en la escuela, o sea, antes de que ustedes entren a ese curso a dar su primera clase, ustedes tienen que tener aprobadas al menos las 3 primeras clases, ¿sí? Y por supuesto tener además el diseño general del resto, ¿sí? Esto es muy importante porque, si bien esto es una materia en donde estamos charlando todo el tiempo, ustedes tienen que ir graduando también sus propios tiempos para ver cuándo aceleran, cuándo pueden dedicarse más tiempo a una cosa, cuando le pueden dedicar más tiempo a otra, pero es importante porque acá hay plazos muy estrictos para cumplir, ¿sí? Esta materia tiene una característica muy particular, a diferencia de otras materias teóricas o teórico-prácticas que ustedes han cursado, y es que en esta materia nosotros tenemos vínculo con una institución que nos está recibiendo, ¿no? Un docente, una institución que nos abre las puertas de su aula para que nosotros vayamos a dar una clase o una serie de clases, de hecho bastantes clases van a tener que dar ustedes, en ese aula. Entonces nosotros estamos asumiendo un compromiso con esos estudiantes, con ese docente, con esa institución, y por lo tanto esto nos impone ciertas condiciones en términos temporales, porque ese profe nos recibe y nos permite dar clases, pero el tema que se nos asigna y digamos, el formato y las cuestiones concretas de la práctica están también de alguna manera atravesadas por el propio calendario de ese profe y por el propio calendario de esa institución. Entonces, no es que uno tiene margen, bueno, no llegué para esta semana, no importa, lo termino de planificar para la semana siguiente. No, porque la clase es esa semana y es esa semana y no hay alternativa de que sea otra. Porque si no le hacemos un agujero a ese profe que amablemente
nos está prestando su curso. Entonces, bueno, hay una cuestión temporal que es muy importante y en ese contexto, antes de dar la primera de las clases, ustedes tienen que tener terminadas y aprobadas por nosotros las 3 primeras clases. Eso nos da un poquito de aire. Por supuesto, si tienen más de las 3 primeras clases, infinitamente mejor, pero al menos las 3 primeras clases de forma tal de tener un poquito de aire para ustedes. Siguen planificando cosas, pero tenemos ya cosas que estamos seguros que más o menos funcionan, andan y las van a poder llevar adelante. Bueno, por supuesto, dentro del segundo semestre está la implementación del total de las clases en el curso asignado, eso es una obviedad. Y más hacia el final del semestre nos vamos a encargar de la escritura de un proyecto de cátedra, como les contaba, pensado en que ustedes se puedan presentar a concursos en el nivel terciario. Las condiciones para aprobar el segundo tramo, que es lo mismo que decir para regularizar la materia, es obviamente tener todas las clases aprobadas y dictadas, esas que ustedes tienen que planificar, asistir a todas las instancias de observación de clases pautadas y a todas las instancias de, de implementación de la materia, que es lo que decía, no pueden tener faltas en ese contexto, presentar y aprobar el proyecto de cátedra de terciario y finalmente presentar un informe escrito que haga una consigna específica, que va a ser un informe integrador de y digamos, con una reflexión sobre su práctica. Importante, insisto, estas notas después las vamos a volver a charlar, pero nos parece bien que ya estén bien puestas de entrada. La planificación de cada clase debe estar lista y aprobada con suficiente anticipación, o sea, no podemos tener las clases, no pueden presentar sus planificaciones sobre la marcha de lo que hay que implementar, pero nosotros necesitamos tener tiempo de poder leerlas, de poder corregirlas, de poder hacerles una devolución, de que ustedes a partir de esa devolución puedan repensar algunas de las cosas que han escrito, que haya alguna posibilidad de ida y vuelta entre lo que ustedes planifican, lo que nosotros opinamos y sugerimos y pensamos, lo que opina y sugiere eventualmente el propio o la propia profe que hace las veces de coformador o coformadora. Eh, entonces, nada, tienen que estar las cosas hechas con suficiente anticipación y, bueno, esto que decía recién, que es una obviedad, no pueden faltar a ninguna de esas clases, obviamente, ¿no? Porque hay un curso que depende de que ustedes le den la clase. Bien, entonces acá, antes de seguir adelante, les vamos a proponer una primera tarea. La primera tarea es, tienen una planilla de cálculo compartida, una planilla compartida, no hace falta que tomen este link de acá, si entran al aula virtual de la materia, en la primera pestaña, en la pestaña de novedades, van a ver que tienen el link a esta planilla. Y la idea es que en esta planilla ustedes vuelquen su disponibilidad horaria, ¿sí? Ahí les va a pedir algunos datos para que nosotros los tengamos a mano, su nombre, su dirección de mail, la disponibilidad horaria que tengan. Piensen que cuanto más acotada sea la disponibilidad horaria que ustedes nos compartan, más difícil va a ser que les consigamos un profe o una profe que tenga justo ese horario para ofrecer. Entonces les pedimos sean generosos, sean generosas con la disponibilidad horaria que plantean, ¿sí? Lo más amplia posible, porque eso va a hacer que sea más fácil conseguirles un curso. Hay algunas cosas que son inevitables, así que cuanto más amplio, más fácil y más tranquilo también para ustedes va a ser esta etapa. Van a ver que en la planilla, la última columna les pregunta algo así, como no recuerdo con qué título le pusimos, pero les pregunta algo así como zonas que les resultarían más cómodas para hacer su práctica, localidades, zonas, por donde viven, porque en la medida de lo posible, no podemos garantizarlo, pero en la medida de lo posible intentamos no darles una escuela que les quede en la otra punta del mundo, ¿no? Entonces, bueno, buscamos alguna forma de compatibilizar esas cuestiones. Pero bueno, entonces, esto sí es fundamental que esta semana sin falta completen esta planilla. De hecho, lo antes posible, porque cuanto antes tengamos esto, nosotros antes podemos salir a buscar profes y a tener empezar a buscar esos macheos, empezar a buscar esas compatibilidades, ¿sí? Pero bueno, primera tarea, les pedimos por favor que avancen con esto. Ahora sí, eh, les decía que esto iba a ser una clase corta y estoy haciendo como un esfuerzo de no demorarme excesivamente. Quiero introducirles, voy a hacer como una presentación hiper rápida, literalmente hiper rápida, pero quiero hacerles una presentación de cuál va a ser nuestro primer tema teórico, el primer tema del cual vamos a discutir. Y vamos a discutir sobre evaluación, ¿sí? Y es interesante, o me parece interesante llamarles la atención sobre que
muy, ¿cómo decirlo? No, no es una casualidad, no es que nos da lo mismo una u otra cosa, no es una casualidad que hayamos elegido con Ernesto que como primer tema de la materia hablar de evaluación. Eh, Ustedes han trabajado cuestiones de evaluación en otras materias de su formación docente, así que ya tienen, seguramente, y hagan un poco de memoria, ya tienen una formación teórica general respecto de cuál es el lugar de la evaluación, distintos tipos de evaluaciones, formatos, etcétera, etcétera. Pero acá a nosotros nos va a interesar algunas peculiaridades que tiene esta cuestión, tanto en términos de cómo se vincula con el diseño de secuencias de enseñanza, ahí es donde va a estar el ojo puesto y por eso es que lo ponemos como primer tema, porque les vamos a intentar mostrar que la evaluación y el diseño de la secuencia de enseñanza no son cosas independientes o no debieran serlo al menos. Eh, entonces eso, vamos a intentar trabajar con esa vinculación, ¿sí? Yo les propongo, esto obviamente no es una clase en vivo y en directo, entonces es una lástima que no podemos discutir estas preguntas, pero a mí me gustaría que ustedes se tomen 5 minutos para intentar, aunque sea, contestarse a ustedes mismos, a ustedes mismas, estas tres preguntas que yo les hago acá, ¿no? ¿Qué experiencias de evaluación, distintas a las tradicionales, han tenido en su trayectoria como estudiantes o como docentes? ¿Sí? Eh, ¿Qué me refiero por distintas a las tradicionales? Evaluaciones tradicionales de agarrar una hoja, o sea, un papel, la lapicera y contestar preguntas o resolver ejercicios, esas más o menos las hemos tenido todos. ¿Han tenido otras experiencias de evaluación, sea ustedes como estudiantes o sea que ustedes como docentes han propuesto otras tareas de otros tipos de experiencias de evaluación? Entonces eso, pensar un poquitito si han atravesado algunas otras instancias de evaluación que no sean las tradicionales, como para poder también charlarlo, discutirlo y empezar a pensar esto de qué le pasa a la evaluación y cómo se vincula con la secuencia de enseñanza. Eh, la segunda pregunta es esta, ¿no? ¿Cuáles son las principales cuestiones que les preocupan o consideran que deben ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar? ¿No? O sea, pensándonos a nosotros como profes, de que en algún momento tenemos que diseñar una evaluación, entonces tenemos que pensar cómo evaluamos, bueno, qué cosas nos preocupan, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Y la última, que me gustaría que la pensaran más allá de la respuesta académica, por así decirlo, o más allá de la respuesta haciendo oficio de alumno. Pensar en términos de qué función cumple la evaluación en el contexto de una secuencia de enseñanza. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con más allá de la respuesta académica? Seguramente ustedes acá empezarán a recordar, sí, hay evaluación sumativa, hay evaluación formativa, hay evaluación de tal tipo, hay evaluación para acreditar. Bueno, hay formatos de evaluación que hemos leído en el trabajo de tal, el texto de Anijovic o el texto de tal o el texto de cual otro, en alguna materia de didáctica general. Seguramente esto lo han trabajado. No está mal que lo recuerden, de hecho está perfecto que se acuerden un poco de eso, pero quizás poner un poquito como en palabras, bueno, ¿qué función cumple la evaluación en el contexto de una secuencia de enseñanza? ¿Sí? Porque eso va a ser un poco nuestro punto de partida, ¿no? Pensar para qué evaluamos, con qué sentido evaluamos en el contexto de una secuencia de enseñanza y, lo más interesante, cómo pensar de qué manera podemos llevar esa enunciación de lo que digamos respecto a cuál es la función que va a cumplir la evaluación en mi secuencia de enseñanza, bueno, cómo la materializo esa función, o esas funciones, cómo las materializo, cómo consigo una secuencia de enseñanza que efectivamente haga algo de eso que yo quiero que haga una evaluación, ¿no? Entonces, por eso es el tema con el que empezamos, ¿sí? Fíjense que muy frecuentemente, esto no está elegido al azar, quiero decir, eso no está puesto a la ligera, más que al azar, no está puesto a la ligera. Esto que estamos poniendo en esta diapositiva surge de la experiencia de interacción con infinidad de profes, tanto en actividad como en formación, y de nuestra propia experiencia siendo estudiantes también, ¿no? Es muy frecuente que cuando uno va a pensar una secuencia de enseñanza, la evaluación quede para el final. No me refiero necesariamente a que quede para el final en términos de qué es lo último que voy a hacer. Eso muchas veces ocurre. Pero yo digo, más allá de que no sea lo último que vaya a hacer, aunque sea cosas que haga antes, no importa.
conceptualmente, en términos de cómo lo pienso yo, muchas veces ocurre esto que estamos viendo acá en pantalla. Aparece que lo primero que nos preocupa es cuál es el tema que tenemos que enseñar o que queremos enseñar. Una vez que tenemos el tema, nos ponemos a pensar con qué actividades, con qué estrategias vamos a llevar adelante en la enseñanza de ese contenido. Y recién cuando hemos hecho todo eso, ahí nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cómo vamos a evaluar esos aprendizajes? De esta manera, de alguna forma, la evaluación queda así pensada, un poco como desconectada de, no digo que quede desconectada de la secuencia de enseñanza, pero queda desconectada del proceso de diseño de la secuencia de enseñanza. Es como que diseñamos la secuencia de enseñanza por un lado y después decimos, bueno, ¿y ahora qué evalúo? ¿Qué es lo que puedo evaluarle a estos pibes, a estas pibas, a partir de estas cosas que hemos hecho? Nosotros así, al menos como para empezar a discutir el tema, les vamos a proponer pensar algunas otras cuestiones alrededor del tema evaluación. Y entonces, a mí me gusta pensar en términos de estas preguntas que estoy poniendo acá, ¿sí? Fíjense que la primera pregunta que yo me hago cuando voy a pensar una secuencia de enseñanza. No la evaluación, ¿eh? Estoy pensando en la secuencia de enseñanza. Cuando estoy pensando en la secuencia de enseñanza, lo primero que pienso es qué es lo que espero que mis estudiantes puedan hacer, qué es lo que quiero que puedan hacer, a dónde estoy yendo, cuáles son mis objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que espero? Pero no objetivos genéricos, no objetivos, después los vamos a charlar con más detalle, pero, porque vamos a tener una clase específica sobre objetivos. Pero no me refiero a objetivos de la forma que comprendan el movimiento rectilíneo uniforme, no, me refiero a qué es lo que quiero que puedan hacer, que, dicho de otra manera, si efectivamente comprendieron ese tema, ¿qué cosas pueden hacer a partir de eso? ¿Sí? Entonces, eso tenerlo bien en claro yo, ¿qué es lo que espero que puedan hacer? Y la siguiente pregunta me parece fundamental, que es, ok, yo ahora ya sé qué es lo que espero que puedan hacer, qué es lo que quiero que puedan hacer. ¿Cómo saben mis estudiantes si lo están haciendo bien? ¿Cómo se enteran? ¿Cuándo se enteran mis estudiantes, ¿sí? Si están haciendo bien eso que yo espero que puedan hacer? Y más importante todavía, o tan importante como eso, es no solo cómo se enteran, sino cuándo se enteran mis estudiantes si lo están haciendo bien. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestras experiencias escolares están llenas de evaluaciones, y de hecho escolares y universitarias, están llenas de evaluaciones de situaciones en donde la evaluación es algo que ocurre más o menos al final. ¿No? Al final de la unidad, al final del semestre, al final del trimestre, al final de la secuencia, ¿sí? O sea, llegué al final de la secuencia, llegué al final del semestre, llegué a la mitad del semestre, llegué al final del año, no sé, llegué a un momento en donde terminamos de hacer cierto trabajo, no sé, ya resolvimos los TP1, 2, 3 y 4, entonces ahora viene el parcial de la materia. ¿Sí? O ya hicimos las actividades del primer trim, no sé, de la primera unidad, entonces ahora voy a hacer una evaluación de las actividades de la primera unidad, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, fíjense que en ese formato, si mis estudiantes no habían aprendido a hacer eso que yo esperaba que ellos pudieran hacer, o sea, si no podían hacer eso que yo quería que ellos hicieran, ellos se enteran que no lo están pudiendo hacer recién en ese momento, ¿no? Cuando uno les da el examen y se encuentran con que no lo pueden hacer y me entregan la hoja en blanco o el ejercicio mal resuelto y yo se los corrijo y digo, no, esto está mal o lo que fuere, tenés que dar recuperatorio o tenés que, lo que fuere. Eh, entonces esa pregunta, bueno, ¿cuándo averiguan mis estudiantes si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien? Lo averiguan recién cuando ya no hay vuelta atrás, cuando ya les dije, miren, esto está mal y ahora ya la semana que viene vamos a estar haciendo otra cosa, vengan al recuperatorio, o lo averiguan cuando todavía tienen tiempo de hacer algo para intentar hacerlo mejor. Y lo mismo vale para mí. ¿Y cuándo lo averiguo yo como profe, como docente? ¿Sí? Recién me entero al final de la secuencia, sí, que no venían entendiéndolo, cuando ya no tengo tiempo de dar ningún golpe de timón ni hacer nada al respecto, o tengo alguna forma de enterarme antes, de forma tal de actuar sobre ello. Bueno, después veremos, y acá sí ustedes lo combinan con las cosas que ya saben de evaluación. Pero me parece importante pensar en términos de estas preguntas, porque fíjense, quiero que noten la diferencia, voy a volver a la diapositiva anterior. Fíjense la diferencia, ¿no? En esta diapositiva pensábamos el tema, pensábamos las estrategias y las actividades, y después en función de eso, recién ahí íbamos a ver qué es lo que íbamos a evaluar.
Mientras que en esto que estoy poniendo acá, no estoy dando ningún formato ni ninguna receta, solo estoy mostrándoles que puedo al menos intentar ir por otro lado. Fíjense que acá primero lo que me estoy preguntando es qué es lo que espero que puedan hacer. Y ahí me empiezo a preguntar, bueno, ¿y cómo se van a enterar mis pibes, estos pibes, estas pibas, si lo están haciendo bien? ¿Cuándo se van a enterar de eso? ¿Y cuándo y cómo me voy a enterar yo? Y esta forma de hacerme las preguntas ya me está sugiriendo que probablemente tenga que integrar algunas otras experiencias de evaluación, no en un sentido de acreditación, sino en un sentido de retroalimentación probablemente, en otros momentos digamos, del avance de mi secuencia. Que es lo que ustedes ya saben, pero queremos ponerlo en palabras porque una cosa también sí que muchas veces nos pasa como profes es que lo sabemos desde un punto de vista enunciativo, pero por ahí no nos lo tomamos o nos cuesta materializarlo en acciones concretas en nuestras propias secuencias de enseñanza. Y cuando empecemos a diseñar las secuencias de enseñanza para esta materia, va a ser importante que podamos intentar poner en juego algo de todo esto. Bien, esto que acabo de hacer es una introducción hiper pobre, sobre evaluación podríamos estar hablando horas y horas, pero como para ir introduciéndolas en este tema. Y a colación de esto viene nuestra segunda tarea, ¿sí? Ya una tarea más formal de la materia en sí misma. En el aula virtual, en la primera pestaña, está la pestaña. Cuando ustedes entren en el aula virtual van a ver que hay dos pestañas. Una pestaña de novedades e introducción general y una segunda pestaña que ya aborda nuestro primer contenido, que es el de evaluar para aprender. Dentro de esa pestaña se van a encontrar en este momento, si mal no recuerdo, con tres textos, tres links que los llevan a bibliografía. El primero de los tres links es un libro de Neus San Martí que se llama 10 ideas clave, evaluar para aprender. San Martí va a ser una autora a la que nosotros vamos a recurrir bastante, ¿sí? No, para no hacerlo muy largo, no se los voy a contar mucho ahora, pero después cuando nos encontremos físicamente, háganme acordar o háganos acordar que les contemos un poquitito por qué nos gusta tanto la línea de San Martí y de toda la gente de su grupo de trabajo. Pero bueno, tenemos este libro, 10 ideas clave de Volver para Aprender, es un libro completo y va a ser un poco nuestra bibliografía de cabecera con la que vamos a iniciar todo esto. Como es un libro entero, la actividad que nosotros les vamos a proponer es que cada una de ustedes tome un capítulo distinto de ese libro y lo prepare. ¿Qué quiere decir lo prepare? Quiere decir que lo lea, obviamente, y que prepare una breve teórica de aproximadamente 10 minutos, ¿sí? En donde ustedes le puedan contar a nosotros, pero fundamentalmente le puedan contar al resto de sus compañeros, al resto de sus compañeras, qué es lo que leyeron en ese capítulo, ¿sí? Ahí es fundamental que esté pensada en serio, como una teórica, como una explicación honesta de lo que encontraron en ese capítulo. Tengan en cuenta que cada uno de ustedes, cada una de ustedes, no va a haber leído el libro completo. O sea, bueno, si tienen muchas ganas, estaría buenísimo que lo hagan. Pero en principio, lo que nosotros les estamos pidiendo es que cada uno, cada una, no elija, nosotros les vamos a asignar un capítulo. Eso significa que no van a haber leído los capítulos que leyeron los otros. Y por lo tanto, esta exposición, esta breve teórica que cada uno de ustedes tiene que dar, es muy importante porque cuando hayamos cumplido todas esas exposiciones, entre todos vamos a tener una buena idea de qué se trata el libro, ¿sí? Como les digo, esa exposición, más que exposición, esa teórica es oral, o sea, ustedes le van a dar esa clase, nos van a dar esa clase a todos. Se pueden acompañar por un PowerPoint, por un doc, o sea, por un documento de Word, por un PDF, o sea, pueden tener alguna cosa armada. La idea es que eso que tengan armado nos lo comparten. ¿Sí? A nosotros como profes con anterioridad, como digo acá abajo, ¿no? Enviar las presentaciones por mail antes de la clase, a Ernesto y a mí. Pero más allá de que a nosotros nos las comparten antes de la clase para que podamos ver de qué se trata, la idea es que este es un material que lo compartimos entre todos, entre todas, y entonces lo tenemos ahí mientras ustedes están dando la clase. Si tenemos oportunidad de veremos si podemos conseguir un proyector o una computadora, algo donde también tenerlo ahí compartirlo en vivo y en directo mientras ustedes dan su clase. Pero bueno, lo importante es que ustedes van a tener que armar una pequeña clase de unos 10 minutos, una exposición teórica de unos 10 minutos, donde nos van a contar a todos, a todas, qué es lo que leyeron en ese capítulo. ¿En qué consiste contarnos eso de qué es lo que leyeron? Bueno, ustedes tienen ya experiencia y sabrán más o menos cómo organizarse, pero es fundamental, obviamente, que lo que ustedes nos cuenten contenga las ideas principales de ese capítulo, dónde está el fuerte de lo que propone el capítulo, y que puedan ilustrar esas ideas principales que propone el capítulo
a partir de ejemplos de física. El libro no tiene ejemplos de física, eso los tienen que poner ustedes, ¿sí? Entonces ahí hay que pensar cómo van a preparar esa exposición. Tienes una exposición breve. Breve quiere decir 10 minutos es un tiempo aproximado, pueden ser un par de minutos menos, pueden ser un par de minutos más, pero no mucho menos de 10 minutos ni mucho más. Quiere decir, no hagan una presentación de 3 minutos porque queremos que digan algo y no hagan una presentación de 40 minutos porque es un embole y nos pegamos un tiro todos, ¿sí? Entonces, eso, mantener un tiempo acotado. ¿De acuerdo? Bueno, estamos más o menos en media hora de clase, que era lo que me había propuesto, que no se nos extendiera mucho más que esto, así que creo que así vamos a ir cerrando este primer encuentro, también para no abrumarlos, no abrumarlas excesivamente. Quedamos disponibles para cualquier consulta, para cualquier contacto, tienen nuestras direcciones de correo electrónico, las tienen acá y las tienen también en el aula virtual y aparte nos hemos comunicado por mail, así que tienen nuestros mails ahí también. Em, hay un foro en el aula virtual en el que también si quieren pueden publicar alguna pregunta o lo que haga falta. Pueden pasar a vernos por nuestras oficinas ahí en el campus. A mí particularmente me pueden encontrar el jueves. Ahora no recuerdo exactamente los días en los que está Ernesto, pero después nos mandan un mail, algo y lo podemos compartir. Y nos mantenemos en contacto para ver cómo sigue la cosa. Normalmente en el aula virtual tendrían un cronograma. En este momento la verdad que no lo tienen porque estamos calibrando muy sobre la marcha las cosas porque no me queda claro, no nos queda claro cómo sigue la cuestión del conflicto universitario. A mí en este momento no me queda del todo claro si la semana que viene va a haber o no va a haber clases presenciales. Pero en cualquier caso, nosotros vamos a intentar sostener la cursada, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para sostener la cursada, aunque sea a partir de actividades asincrónicas, ¿sí? Intercaladas con las presenciales. Así que bueno, reitero, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva cursada de la materia y bueno, vamos a mantenernos en contacto y esperemos que nos podamos ver personalmente lo antes posible, ¿sí? Así que bueno, nos vemos entonces.